¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos. Estamos hoy día, una vez más, ¿cierto?, en nuestro podcast, compartiendo este tiempo con nuestro tremendo invitado. Hoy día tenemos a Francisco, ¿verdad?, pastor de la casa ya desde hace varios años, sin duda. Y queremos partir de lleno, queremos partir de inmediato, obviamente saludando a nuestro invitado, que se presente también para quienes no lo conocen. Y le vamos a hacer algunas preguntas después a medida que vayamos avanzando. Cuéntanos, ¿quién es usted? ¿Quién soy? ¿Quién Hola, es usted? Hola, Yuricito. Gracias por la invitación y espero que mi testimonio y mi historia sea de gran ayuda y bendición para quien escucha. Bueno, yo te cuento, yo conozco al Señor de los 7 años. 7 años. Pequeñito. Estamos hablando ya de 43 años conociendo al Señor, viviendo con Él, disfrutando el Evangelio. Y ya tengo 50 ya. Pero está... No se notan. No se notan. Nos va a dejar la receta después al final. Todavía juego la pelota, así que... Ah, perfecto, muy bien. Y lo hemos visto jugar la pelota, así que, Así que todavía se defiende. hay testigo. Todavía se defiende. Todavía me defiendo, así que... y de esos años he podido ver y vivir de todo. Pero una cosa podemos sacar en limpio es que he aprendido a fortalecerme en Dios a través de las Escrituras. Yo de muy pequeño, de chico, amé la Biblia, amé leer la Biblia, hojearla. Tenía una Biblia así que parecía repollo. Y la tenía toda marcada y aprendí harto, leí harto con los salmos. Y eso es extraño en un niño, perdón que interrumpa, pero es extraño en un niño. Generalmente los niños están preocupados de jugar, ¿cierto?, de otras cosas, pero no es muy común, digamos, que un niño pequeño de 7 años en este caso se interese por la Biblia. ¿Dónde nace eso? ¿De familia cristiana? No. Yo en realidad tenía hartas dudas, o sea, no más que de dudas, hartas preguntas. Pero de niño, claro, de chico. Preguntas de niño. ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde viene esto? ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo fue eso? Que son preguntas que todos nos hacemos en algún momento. Entonces, buscaba la respuesta. De hecho, yo crecí en una iglesia chiquitita donde no había pastor. Y nos visitaba un pastor una vez a las 500 cuando iba, lo abordábamos con preguntas. Claro, me imagino el pobre pastor acorralado en la pared de la iglesia. Claro, entonces, cuando yo le pedí a mi mamá y a mi papá que los invitaran a la casa a cenar, para que justamente... Tenía todas las preguntas guardaditas. Para sacar la lista de preguntas. Y nos daban las 2, 3 de la mañana compartiendo conocimiento. Y me gustaba harto eso. Y de ahí amé harto eso de leer, de saber dónde estaba en la Biblia tal cosa. Y eso, por supuesto, era conocimiento, pero el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Dios mismo. Entonces, no era literatura solamente, era crecer, digamos, en el conocimiento espiritual. Así que de ahí, digamos, fui buscando, pero si me preguntan cuál ha sido el cimiento de mi fe, ha sido la escritura, la búsqueda de la escritura. Que es interesante ver cómo Dios también usa y llama a los pequeñitos, y de hecho dice la misma escritura, instruir al niño, es verdad, desde pequeño y de grande, de adulto, y lo podemos corroborar, lo podemos ver. No se olvida jamás. No se apartará, dice la palabra. Perdón, y la enseñanza, de enseñarle a los chicos, enseñarles el Evangelio. Con todo, digamos, con todas sus formas y sus letras. No pasar por alto la enseñanza a los niños. Así es. ¿Y qué crees, Pancho? ¿Ha cambiado tal vez la forma de enseñarle a los pequeños? O sea, se ha dejado... Hoy en día hay muchos valores que incluso se han dejado de lado, que estaban ligados también con las enseñanzas bíblicas, ¿cierto? Y hoy en día eso se ha perdido un poco en la familia, incluso me atrevería a decir. Sí, mira, yo creo que más que se ha perdido, en realidad
a los niños se les ha absorbido harto. Otros temas. Están bombardeados hoy día con información que antes no teníamos. Sí, un paréntesis. Ayer, si no recuerdo mal, me encontré en una actividad social con una familia y un pequeñito te juro, tenía, lo calculo, 1 año. Estaba recién caminando, de hecho. Y de repente lo veo que saca del bolsillo, ¡pum!, el celular. Y empieza a manejar, manejaba las claves y todo. Y es impresionante cómo ese tipo de cosas justamente desde muy pequeños los absorbe. O sea, absorbe un bombardeo de información que antes no teníamos. Bueno, sí habían otra problemática. En realidad siempre todas las generaciones tienen una problemática. Claro. Y el Señor nos ayuda en esa problemática, independiente cual sea. Así que lo importante es preocuparnos de ello, preocuparnos que el Evangelio llegue a su corazón, de una u otra manera, pero que estemos constantemente preocupados de entregarles algo y no quedarnos. Claro que sí, sin duda es una de las mejores herencias que nosotros podemos entregarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que no se aparten de los caminos de Dios. Y bueno, ¿por qué nace esta pregunta? Porque Pancho comenzó, ¿cierto?, usted buscando desde pequeño esas dudas que tenía, ¿cierto?, esas interrogantes de cómo conocer finalmente al Creador, que es una de las grandes dudas que hoy en día siguen existiendo. Grandes filósofos han debatido de esto, ¿cierto? Y uno se puede pasar una vida completa buscando justamente eso, cómo llegar finalmente y cómo conocer a Dios. Y por eso nace, digamos, este podcast, el del día de hoy puntualmente, y se abre la pregunta. ¿Qué dice así tal cual? Dice, ¿cuál es el camino, efectivamente? ¿Cuál es el camino que me llevará a Dios? ¿O cuál es el camino que me lleva a Dios? Por eso te preguntábamos cuál era el camino y desde qué edad, porque es interesante ver que desde pequeño, digamos, hasta la adultez, ¿cierto? Has estado en este camino, ¿cierto?, incansable de buscar a Dios. Y hoy en día, la sociedad, ¿cierto?, los medios de comunicación, llámenle como quieran, nos muestran que hay muchos caminos. Ahí lo conversábamos delante. Y nos ofrecen muchas alternativas. Caminos, o pudiéramos decirle, al éxito, ¿cierto? Se vende mucho esto del camino hacia la felicidad o al éxito. Y ahí claramente se involucran el dinero, la fama. ¿Y a quién no se le ha pasado por la cabeza en algún momento ser lo que sabes de fútbol? Un futbolista famoso, por ejemplo. Ya no fui. Bueno, nunca es tarde. No, pero podemos con otra cosa. Pero claramente la sociedad nos bombardea con estas cosas, ¿verdad? Y bueno, hago un paréntesis, te quería preguntar para no dejar pasar esa pregunta. De pequeño igual yo me imagino que hacías muchas cosas, muchas actividades, y ha cambiado, yo creo, también la forma tal vez, o no sé si la forma, pero se han ido incorporando otras dinámicas, ¿cierto?, para finalmente llegar a lo mismo, que buscar a Dios. Y yo supe por ahí que tú también de pequeño tocabas, o no sé si la guitarra o cantabas. Yo alguna vez te escuché cantar también. Sí, sí, todavía. Y surge la pregunta, no sé, te preguntarás por qué hay una guitarra acá atrás. Oh. Te queremos pedir porque yo sé que eso es como andar en bicicleta. ¿Que la toque? Ahí está, listo. Ya la toqué. Hecho. Yo sé que es como andar en bicicleta, nunca se olvida. ¿Podrías compartirnos, Francisco, tal vez una pequeña pieza, algo de lo que tal vez se hacía en esos tiempos, de cómo se adoraba tal vez en esos tiempos? Mira, mientras me decías, yo recordaba la alabanza a la iglesia, porque en la iglesia cuando nosotros hacíamos esfuerzos para que toda la congregación adorara, solo con una guitarra. ¿La guitarra de palo? Claro, la guitarra de palo. Sí. ¿Cómo es la guitarra de palo? Yo aprendí harto en Concepción. Durante la semana cuando estudiaba me aprendía la alabanza, y después el fin de semana me la llevaba a mi iglesia y se las trataba de enseñar, transpiraba ahí tratando, pero para la gloria de Dios fuimos de esa manera renovando la alabanza, porque hay iglesias que son tradicionales, que no se salen, se mantienen ahí. Y de esa manera yo aprendiendo en Concepción, trayendo el renuevo, las cosas nuevas ahí, con los cassettes, copiando cassettes, así fuimos
trayendo alabanza, adoración nueva a la iglesia. Y costaba. Me imagino que sí. Costaba porque no había que hacer todo con una sola o dos personas y lo que había, ¿no? Por favor. Ya. ¿Qué cosas hay Me todavía? la pusiste Porque difícil. algo tiene que quedar. Yo sé que algo queda. Yo sé que La algo pusiste queda. difícil. Mira, me acordaba de una canción de Juan Carlos Alvarado. Ah, perfecto. No lo conoce nadie. Creo que no había sí lo escuchado. conoce. Es de los tiempos de cuando yo fui adolescente y estuve en la universidad. De hecho, cuando fue a Concepción, uno de los primeros conciertos cristianos fue de él. Y yo era el primero que estaba ahí. Así que dice, y tiene una letra preciosa, ¿no? Dice que se llama Sendas Dios hará. Senda Dios hará. Por lo menos me sale el fa. Ya, es una cosa. Dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Mira que lo vamos a hacer, Manchito. Mira, me sorprendiste muy gratamente. Nada más, nada más. Mira que bien, ¿eh? Oye, años que no tomamos. Pero hay talento. El Señor te ha dado sin duda ese don. ¿Y por qué te pedíamos que nos acompañaras, que nos deleitaras, ¿cierto? Con unas alabanzas, porque sin duda, y no me cabe duda que a tu memoria deben venir recuerdos, ¿cierto? Sí, Desde pequeño, de tu juventud, de todo este caminar, ¿cierto? Buscando finalmente al Padre, buscando a Dios. Y volvemos un poco a la pregunta. ¿Cuál finalmente es el camino que lleva a Dios? Y queremos compartir con ustedes un texto que está justamente en Juan 14 y lo vamos a profundizar. No vamos a leer el texto completo, pero para contextualizar, ¿cierto? Estaba Jesús ya previo y cercano a su crucifixión, todos ya deben conocer la historia. Y en una conversación, ¿cierto? Jesús de alguna manera los prepara, ¿cierto? Para su partida, que ya sabía que la hora se acercaba. Y los preparaba de alguna manera a sus discípulos. Y comienza el texto diciendo que no se angustien, ¿cierto? Que confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor. En otros textos dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿cierto? Y Él declara una promesa, ¿cierto? De vida eterna, que es una promesa que vamos a abordar un poco más adelante. Y claramente cuando Jesús manifiesta esto, cuando se los comenta a sus discípulos, y esto es algo que siempre nos llama la atención, de cómo los discípulos estando ahí mismo, habiendo convivido con Él, ¿cierto? Comiendo, caminando, predicando con Él durante 3 años, cuesta un poco a veces creer cómo ellos no lo entendían y tenían dudas. O tenían dudas. Sí. Y eran reporfeados algunos discípulos. Nosotros nos identificamos con varios, pero todavía, claro que sí. Pero hay una pregunta que hace Tomás puntualmente en el versículo 5, donde le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podremos conocer el camino? Y aquí Jesús le responde de una manera contundente, me atrevería a decir, y le dice una verdad absoluta. La ciencia dice, muchos ¿cierto? Dicen que las verdades no hay verdades absolutas. Bueno, acá tenemos claramente una verdad absoluta. Y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es tremendo esto, Chito. No sé si podemos profundizar. No, y es tan poderoso lo que dice porque lo dice con tanta autoridad como quien la tiene. Y es algo imborrable. O sea, hoy día nadie puede negar que el camino al Padre, el camino a Dios, es Jesucristo. Y no hay otro camino. Hoy día la sociedad, digamos, la humanidad siempre está buscando nuevos, digamos, buscando caminos que no te conducen a Dios.
Y hay hartos. También proponen filosofías, ideas, concepciones nuevas para tratar de encaminar al hombre a algún lado, pero en realidad, si no se encuentran con Jesucristo, no es posible llegar al Padre. Y es la única forma. Ahora, nosotros hoy día nos sentimos bendecidos con esta declaración, porque nos aclara todo, nos establece todo, nos dice, nos deja claro que Él es, sin ambigüedad, sin nada. Entonces no hay doble lectura, no hay que darle mucha vuelta. Hay que creer, hay que tener fe. Un paréntesis pequeño. Tener fe significa... la definición de la fe es creer en lo que no se ve, ¿no es cierto? Y tener convicción en eso. Pero eso es la fe general. Hoy día hay una persona que dice, oye, ten fe. Puede tener fe en cualquier cosa. En cualquier cosa. O en ti mismo, ten fe en lo que le pasó al resto, en la humanidad, en el sol, lo que sea. Muchos lo proclaman. Ten fe, cree en lo que tú puedes hacer. Claro. Y se habla de las declaraciones, se habla de decretar cosas, ¿no es cierto? Nos olvidamos de la voluntad del Padre. Pero nos perdemos el camino, y el camino es Jesucristo. O sea, la fe en Jesucristo es la que nos lleva al Padre, y la que nos salva, y la que finalmente transforma una vida. Sí, eso es muy cierto, Panchito. De hecho, no sé si has escuchado o te has encontrado alguna vez con el concepto que dice que a veces debatiendo, conversando con otras personas, te dicen que las religiones son como... que Dios es como la rueda de la bicicleta y que los rayos de la rueda son todas las religiones, que finalmente todas llegan a Dios. Y no puede haber nada más equivocado, más errado de eso. Y hoy en día, como decías tú, se nos ofrecen muchísimas alternativas. Muchas ofertas, porque hay mucha demanda también. Y estamos de acuerdo que hoy día más que nunca las personas, la sociedad está, sobre todo hoy en día, Panchito, no sé si estás de acuerdo con esto, que hoy en día la gente está muy confundida, hay mucha información, y mientras más avanzamos, pareciera que mientras más avanzamos en tecnología, en ciencias, en comunicaciones, ¿verdad? Mientras más información tenemos a nuestra disposición, más confundidos estamos. Hoy en día estamos confundidos, a veces es fuerte decirlo, pero es necesario que los abordemos esos temas también, respecto a la familia, respecto a la autoridad, respecto a la misma sexualidad, respecto a quiénes somos nosotros mismos, a la identidad que nos ha dado Dios. Y finalmente la gente queda en el aire, finalmente no saben cómo... o cuál finalmente es el camino para la plenitud. Y claramente Dios nos quiere bendecir, claramente Dios quiere que nosotros seamos plenos, quiere encontrarse con nosotros finalmente. Claro, Él nos da oportunidades todos los días de encontrarnos con Él. Nos da oportunidades todos los días, exactamente. Y para eso envió a Jesús, porque el revelarnos a su Hijo como el camino a Él es una muestra de amor indescriptible. O sea, nos faltan palabras para definir, para describir lo que Dios hizo con nosotros. Bueno, el salmista David, hay un salmo que dice, que describe a Dios como lento para la ira y grande en misericordia. O sea, Dios es celoso y Él no tranza con el mal ni con el pecado. Pero dice que también es grande en misericordia, y un pelito más de misericordia fue suficiente para darnos la oportunidad. Y el único que podía hacerlo era su propio Hijo. Así es, porque era el único que podía cumplir finalmente. Bueno, lo hemos conversado en otras instancias y tal vez podemos profundizar, pero lo que significaba en la antigüedad, ¿cierto? Poder saldar, o de alguna manera que el pueblo se pusiera a cuentas con Dios. Y había todo un proceso, había todo una ceremonia, ¿cierto? Habían personas específicas para poder realizar esas ofrendas, digamos, y para poder poner a cuentas al pueblo con Dios. Pero ese pacto, ese sacrificio, ¿cierto?, que era en la antigüedad, vino finalmente a cumplirlo Jesucristo. Y como dices tú, Panchito, no había nadie más que pudiera cumplirlo si no es Jesús, que era limpio,
de pecado, dice la palabra, en el cual nos encontró pecado, ¿verdad? ¿Y por qué no podríamos haberlo hecho nosotros? Porque en nosotros, y esto a veces cuesta asumirlo, a veces cuando uno tiene conversaciones y dice, no, pues si yo no he hecho nada malo, no he matado a nadie, y uno se va de inmediato a los 10 mandamientos, ¿cierto? No he matado a nadie, no robo generalmente, o he robado poco, qué sé yo, soy una buena persona, en el fondo, y uno se queda en lo que uno hace, o en las obras, y el mismo apóstol Pablo lo menciona, dice que no es por obra. Claro. Mira, hay una declaración del profeta Isaías que dice que Dios habita en la altura y en la santidad, y con el humilde y el quebrantado de espíritu. Entonces, con esto nos muestra, nos declara, nos revela que la forma de llegar a Dios es a través de arrepentirse. La forma de llegar a Dios es humillarse y reconocer que necesitamos a Dios. Eso es súper importante, reconocer que lo necesitamos. Reconocer que solos no podemos vivir. Reconocer que perdemos el tiempo buscando caminos que no son de Él, sabiendo que Jesús es el camino. Así que un poco la invitación hoy día es justamente eso, a buscar a Jesús, porque Él es el camino, es la garantía. Es la garantía para llegar al Padre. Es la garantía para salvarnos, para tener esa vida abundante que solo Él puede dar. No hay otras verdades, y de hecho lo que comentaba recién me recuerda a un mensaje que compartía Charles Spurgeon, ¿cierto? Un gran predicador, y que decía, quiero leerlo rápidamente, dice que Cristo declara que Él, y solo Él, y esto es importante porque Él lo declara, lo afirma, y solo Él es el camino a la paz con Dios, al perdón, a la justicia y al cielo. La falsedad, dice, puede tolerar la falsedad, ¿cierto? Pero la verdad nunca podrá hacerlo. Dos mentiras pueden convivir en una misma casa y no reñir nunca, ¿cierto? Pero la verdad, no puede soportar una mentira, aunque esté en la parte más alta del ático. Y eso nos habla un poco de la naturaleza de Dios. Y muchas veces nos quedamos con esto de que Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios también en su amor es un Dios de justicia. Sí. Y es celoso. Y es celoso, como decía recién, ¿verdad? Por lo tanto, había un precio que pagar. Alguien tenía que pagar. De hecho, cuando Jesús finalmente es crucificado y dice, consumado es, hecho está, en la antigüedad se refería a que la deuda estaba pagada. O sea, Él pagó la deuda que nosotros tendríamos que haber pagado frente al Padre, ¿verdad? Y era una sentencia de muerte. Y era una sentencia de muerte. Entonces, a través de eso, Él nos dio vida eterna. Y la vida eterna comienza aquí. Desde que conocemos a Jesús, sí. Desde que le entregamos nuestra vida, de ahí comienza la vida eterna. Entonces, solamente Él puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Hay que creer, buscar a Dios, humillarnos en el sentido de verlo como Él es, en su grandeza, en su majestad, en su autoridad, y reconocer que lo necesitamos. Entonces, Dios no está tan lejos. Jesús no está tan lejos. Jesús está ahí, al llamado, está al clic. A una oración de distancia. Sí, a una oración de distancia. Está en un clic de decir, Señor, te necesito. Te necesito. Yo ya gasté todos mis recursos, hice todos mis esfuerzos en buscando y no encontré nada. Pero cuando clama a Jesús, de inmediato comienza a revelarse el Padre sobre nosotros. Amén. Y ya para ir cerrando, ¿verdad?, lo que decía Panchito, y queremos sin duda darle las gracias por contarnos este testimonio de vida, porque finalmente es una vida, ¿cierto?, dedicada a buscar al Padre, a honrarlo, ¿cierto?, con lo que hacemos. Te queremos dar gracias, Panchito, por compartirlo con nosotros, y sin duda, para cerrar, ¿verdad?, la respuesta final es que claramente en ese camino encontraste a Jesús. Él fue tu guía, Él fue quien te llevó directamente al Padre,
y no hay otro camino, como decíamos recién. Y claramente la declaración que Jesús hace, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y claramente Dios quiere que tengamos vida, que la tengamos en abundancia. Y claramente, por el otro lado, el enemigo no quiere que tengamos abundancia. Dice la palabra que Él vino a robarnos eso justamente. Dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero el Señor, Jesús, que es el camino al Padre, ¿verdad?, vino para que tengamos vida y para que le tengamos en abundancia. Y finalmente, comentarles esto, querida audiencia, ustedes que están escuchando ahí, que no hay otra forma, no hay otro camino, solo poniendo los ojos en Jesús, ¿verdad? Y no desviándonos, no desconcentrándonos de las cosas terrenales, ¿verdad? Alcanzaremos al Padre, dejando toda preocupación de lado y toda situación que a veces, por las cuales no estamos muchas veces de acuerdo, es la única manera que podremos encontrar al Padre. Así que queremos darte las gracias, Panchito, por este tiempo. Gracias por invitarme, yo necesito. No, la verdad que muchas gracias también por bendecirnos con esa alabanza. Próximamente lo podemos tener en una noche de oración, como no. Así que queremos darle gracias y queremos agradecerle a ustedes por acompañarnos una vez más. Y esperamos vernos pronto en un próximo capítulo. Así que, Panchito, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, como te decía. Y mira, recalcar solamente que tenemos que buscar a Jesús y creer en Él y colocar nuestra fe. Como te decía, la gente siempre quiere tener fe en algo. Necesita creer en algo y buscan algo, pero en realidad lo que hay que hacer es buscar a Jesús. Ahí está todo. Y cerramos con este hermoso versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y Él se encarga de todo lo demás. Lo demás será todo agregado, añadido. Amén. Qué bendición. Un gozo poder compartir con ustedes. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.